Bueno, voy a seguir repasando psicología cognitiva con mi compañero de estudio Eduardo, se los presento, y vamos a hablar un poco del tema de emoción. ¿Bien? Voy a arrancar con el texto de Mazzone, que tiene que ver más con la conceptualización de la emoción. Va a hablar de la emoción como un fenómeno adaptativo. ¿Bien? Que nos quede bien grabado esto. Tiene un carácter evolutivo, tiene un carácter de herencia la emoción. Básicamente es un fenómeno psicológico que consiste en una respuesta del organismo para adaptarse a un ambiente fluctuante y cambiante. Bien, va a ser algo que nos guía en la respuesta conductual o en el comportamiento frente a determinados estímulos. Y algo que dice es que es diferente del estado de ánimo. Bien, ¿por qué? Porque el estado de ánimo va a hablar un poco, la emoción, por diferencia que con el estado de ánimo, tiene un objeto, ¿bien? Y básicamente dice que la emoción es como si fuese utilitaria a la situación, ¿no? O sea, tiene el objeto y tiene una corta duración. En cambio, el estado de ánimo es más como efusivo en torno a ese objeto y es más prolongado en el tiempo. Habla de la emoción como un complejo polifacético y habla de que básicamente la podríamos definir como un conjunto de respuestas comportamentales. Y vamos a hablar un poco ahora del modelo modal de la emoción. Bueno, básicamente nos va a plantear 4 momentos para como determinar la ejecución de una emoción. El primero de todos es la situación. Ya dijimos que la emoción se adapta al ambiente. Entonces, el primero de las cosas sería, por lo que yo interpreto, ese estímulo que se me aparece y me hace reaccionar. Bien, la situación. El segundo de ellas sería la atención, que es que yo me haya percatado de ese estímulo, lo haya atendido y necesite elaborar una respuesta. El tercero de los puntos va a ser la evaluación, que va a tener que ver con el análisis de qué recursos tengo para ejecutar, qué probabilidades tengo de que esto me salga bien y que esto me salga mal. Y la respuesta emocional, que va a tener que ver con directamente la ejecución, ¿no? Bueno, un estímulo, esto se puede resumir todo muy brevemente como que un estímulo es atendido, se evalúa, se evalúa cognitivamente y en base a eso se efectúa una respuesta. Vamos a tener 2 perspectivas distintas. La de emociones básicas, que habla de un número concreto de emociones que tienen como que están evolutivamente determinadas, y el construccionismo, que va a hablar de que básicamente hay un construccionismo psicológico, hay una construcción psicológica que resulta de la percepción, habla un poco de un afecto nuclear en esta perspectiva, y también habla de el construccionismo social dentro de este, que tiene que ver con un conjunto de convenciones sociales dentro de los cuales nosotros ejecutamos una reacción. No sé, acá se me vincula a mí. Yo soy una gran fanática del brócoli, ¿no? Y toda la vida, toda la primaria, fue tanto lo que como la convención de asco que había sobre el brócoli por la televisión, que ponías un brócoli y la respuesta social siempre era como asco, ¿no? Por más que no lo hayan probado, por más que no lo hayan comido, fue como una construcción social que se armó en base a eso. Yo lo uso con ese ejemplo. No sé si será así, yo me lavo las manos. Bueno, y dice un poco de que tenemos 2 tipos distintos de emociones. Tenemos las emociones positivas, que básicamente son aquellas que nos vayan a generar cierta sensación de placer, y las negativas, que tienen que ver con lo padeciente, lo doloroso, entre otras cosas. La importancia evolutiva de la emoción. Básicamente va a hablar acá de programas de programas de procesamiento evaluativo de la información que están destinados a resolver problemas adaptativos, o sea, la misma definición de emoción que ya dimos, y están diseñados ¿por qué? Por la selección natural. Por eso también un poco el carácter evolutivo, ¿no? O sea, esto de la función adaptativa. A cada emoción le corresponde un proceso evaluativo y evolutivo determinado. O sea, hay situaciones ancestralmente estructuradas que nos hacen reaccionar a las cosas de determinada manera. Bueno, con la aparición de una emoción, ¿qué pasa? Tenemos cambios en la percepción y en la atención, tenemos cambios en nuestros objetivos y en nuestra motivación,
vamos a empezar a generar programas, o sea, también como modificaciones de los programas de información y de memoria que estamos registrando, y va a haber procesos comunicativos y fisiológicos que se pongan en marcha en torno a esta emoción. Y va a hablar un poco del desarrollo de la emoción en la infancia. Bien, va a ser como 3 etapas. La primera etapa es la más como inicial, de 0 a 2 años, que habla de la emoción como un recurso comunicativo. El bebé, le duele la panza, llora. Tiene hambre, llora. No se puede dormir, llora. El llanto como emoción, bueno, el llanto no es una emoción, es como lo que vemos conductualmente de esa emoción, que sería tristeza, podríamos decir, que básicamente se va a establecer como un recurso comunicativo en las primeras etapas de la vida. El segundo de las etapas que plantea es de 2 a 6 años, que en esta etapa dice que gracias al lenguaje y al juego simbólico se da un avance muy grande en la comprensión de las emociones. ¿Por qué? Porque ya arrancamos a tener ciertas respuestas que demuestran la empatía, ¿no? El sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, el miedo, manifestados de una manera más similar a la que vamos a tener cuando nos terminemos de constituir. De 6 a 12 años es la última etapa que plantea, que habla de emociones contradictorias, habla de la adopción de normas sociales de expresión emocional y cómo controlarlas. También esta etapa tiene mucho que ver con el proceso de autorregulación, ¿no? De la regulación emocional. Empezamos a ser conscientes de que, por ejemplo, no puedo pegar un grito de bronca en el medio de un salón lleno de gente. No puedo largarme a llorar a los gritos en un salón lleno de gente. Como a dónde se adecúan bien las respuestas emocionales y dónde no. Entonces, ahora vamos a hablar de distintos modelos de la emoción. ¿Cómo se genera una emoción? Bueno, vamos a hablar un poco primero del modelo de Sahong, que va a hablar de la evaluación afectiva, o sea, de que la evaluación afectiva puede ocurrir independientemente de un proceso cognitivo, va a decir, ¿eh? O sea, como un efecto de mera exposición, tipo ni siquiera me percaté y aún así pude reaccionar. Entonces, va a decir que en el efecto de mera exposición yo prefiero estímulos ya conocidos antes que los nuevos. Lo podemos vincular un poco con el priming esto, ¿no? ¿Cómo es ese dicho reconocido? Mejor loco conocido que malo por conocer, una cosa así. Bueno, básicamente va a decir esto de que voy a aferrarme más a lo que ya conozco y a las respuestas que ya tengo establecidas que a generar nuevas. Después va a hablar del modelo de Lazarus, que habla de la evaluación cognitiva, y básicamente en este plantea que se hizo una investigación que se le expuso a gente videos de tribus australianas, si no me equivoco, y como que en base a la explicación que se les daba de ese ritual era como que la valoración emotiva que le ponían a ese ritual, ¿no? Como lo influenciable también de las emociones y cómo realizamos la evaluación cognitiva en base al contexto. Después, el modelo de Ledoux integra a Lazarus y a Sahong, o sea, los dos que ya mencionamos va a integrar, porque habla de 2 circuitos cerebrales en el proceso de una emoción. Va a hablar de una vía lenta y de una vía rápida. La vía lenta es una evaluación más bien detallada, muy racional. Y la vía rápida podríamos decir que es, por ejemplo, en biología se ve mucho las respuestas como que van directamente a tálamo, onda, que no pasan por tronco encefálico, por ejemplo, cuando tocas algo y te quemas, y la respuesta es como inmediata y sin mediación racional en el medio. Y nos queda una carilla para terminar. Ahora vamos a hablar un poco, ya hablamos de los 3 modelos, ya hablamos del carácter adaptativo, de las etapas de constitución de la emoción, y ahora vamos a hablar un poco de los cambios en la respuesta emocional. Básicamente va a hablar de 3 cosas distintas. Va a hablar de la experiencia subjetiva, que básicamente es a nivel cognitivo, que dice que, ay Dios, qué gato, dice que el registro consciente de la vivencia de la emoción básicamente va a ser eso, la experiencia subjetiva, ¿no?
el registro que yo hago de cómo me sentí, de qué me pasó sintiendo esa emoción, ¿bien? Algunas no necesariamente implican conciencia igual, como en el caso del enmascaramiento. Después vamos a hablar de la respuesta fisiológica, o sea, a nivel fisiológico, porque cada una de estas tres tiene un nivel, ¿bien? La primera dijimos, experiencia subjetiva, nivel cognitivo. Respuesta fisiológica, nivel fisiológico, que básicamente habla de cómo en el sistema nervioso autónomo se moviliza el cuerpo para ponerse en acción en una situación de crisis, por ejemplo en el simpático, y lo tranquiliza cuando esa situación pasa, como en el ejemplo del parasimpático. ¿Bien? Eso es el estado de activación o más bien de inhibición. Después, el tercero de los puntos es la respuesta comportamental, que es nivel motor. Dice que ante una emoción soy más propenso a una determinada conducta, por ejemplo, lo que hablaba Darwin de las expresiones faciales, ¿no? Bueno, no se vincula mucho el ejemplo, perdón. Pero básicamente lo que yo entiendo de este punto es que ante una emoción soy más propensa a ejecutar cierta conducta y porque ya tengo como registrada mi respuesta emocional sobre ciertas cosas, ¿no? Como disgusto. No sé si yo veo un brócoli por primera vez y me sale poner la cara de asco, pero es como que ya lo tenemos configurado, parecería, ¿no? En ese sentido lo vinculo con las expresiones faciales de Darwin y el carácter como hereditario. Y después vamos a hablar de dos temas más. Emoción y memoria, que básicamente habla de la teoría del procesamiento emocional de Bower, que habla de la memoria como nodos interconectados y las emociones también como nodos que se conectan. Entonces va a hablar de cómo la propagación de la información entre esos nodos hace que se conecten tanto la memoria como las emociones. ¿Bien? Entonces va a haber un vínculo memoria-emoción que me va a permitir dos hipótesis distintas. La primera de ellas es la de la recuperación dependiente del estado de ánimo y la segunda es la congruencia con el estado de ánimo, o sea, van a tener que ver con, por ejemplo, la de la recuperación dependiente del estado de ánimo, yo la asocio, no sé si está bien esto porque es con lo que yo tenía duda, pero básicamente ambas tienen que ver con el estado de ánimo en el que yo estoy y con el que tenía a la hora de aprender esa respuesta. ¿Bien? Entonces, una tiene que ver con que la recuperación, el momento en el que yo decido como volver a ese momento en mi memoria y traer esa información de vuelta, va a tener con mi estado de ánimo, ejemplo, estoy triste, me voy a poner a pensar en otros momentos en los que estuve tristes que coinciden. Y después congruencia con el estado de ánimo es que aprendo mejor información, o sea, aprendo mejor la información que se relaciona con mi estado de ánimo en este momento. Incorporo mejor la información nueva cuando esa información tiene que ver con el estado de ánimo en el que yo me encuentro, ¿bien? Bueno, y después tenemos, por último, tenemos emoción, atención y percepción, que básicamente habla de esquemas y de sesgos cognitivos, tanto atencionales como interpretativos, y después tenemos las emociones positivas y negativas, que va a hablar de cómo influyen estas emociones en la salud y en la enfermedad, las negativas, y cómo las positivas son más bien protectoras y las negativas de riesgo. Y bueno, eso es todo lo que resumimos nosotros de este texto con Eduardo, así que bueno, esperamos que sirva.